tanto las y los diputados como las y los senadores, y creo que hoy es un día que marca un antes y un después en la historia de nuestro país, particularmente, y esto lo digo a título personal, creo que esto demuestra que México es más grande que sus problemas, que México sigue avanzando y que hoy se puede construir una nueva historia después de un monopolio que duró prácticamente 76 años. Es la primera de 5 rondas que contienen la ronda 1. Ciertamente se inicia con el proceso de exploración y producción en aguas someras, que dado el contexto internacional, dado de que estamos hablando que son de los contratos con mayor riesgo, que se escogió el modelo de contratos de utilidad compartida, hoy esperamos una buena participación. Hay muchas empresas que se retiraron, muchas otras se conglomeraron en estrategias comunes, y ya tenemos noticias, por ejemplo, de que algún bloque ya fue ganado, por ejemplo, por una petrolera mexicana. También tenemos noticia de que hay bloques de exploración que no fueron sujetos del atractivo empresarial y que algunos de ellos han quedado fuera porque se quedaron por debajo de la oferta, que matemáticamente, a través de una forma establecida por la Secretaría de Hacienda, no alcanzaron a ofertar lo que el Estado mexicano espera de sus recursos. Yo, para cederle el uso de la palabra a Juan Bueno Torio, destacaría que este proceso también nos demuestra que el Estado mexicano no está dispuesto a malbaratar la renta petrolera que es de todos los mexicanos. Y subrayaría también que es de celebrarse que tengamos las normas internacionales más altas de transparencia y que hoy estemos dando cuenta de ello. Creo que hoy es un gran día para México. Insisto, México debe de seguir avanzando y queríamos reconocerlo así ante ustedes. Si me permiten, le doy la palabra a mi compañero y amigo Juan Bueno. Muchas gracias, senador Penchina. Pues, para decir verdad, yo particularmente, después de haber estado trabajando muchísimo en esta reforma energética, junto con otros compañeros legisladores como el senador Penchina, pues sí tenía mi escepticismo de ver cómo podría funcionar los mecanismos que se establecieron tanto en la ley de hidrocarburos como la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Y hoy estamos viendo que afortunadamente este esquema está funcionando y operando bien. En este campo que hoy sabemos que ya fue licitado y ofertado, estamos viendo una oferta de prácticamente el 56% del valor del petróleo. Si consideramos el valor del petróleo hoy alrededor de $50 que ha estado en promedio, pues estamos hablando prácticamente de $27 por barril que le van a entrar al Estado mexicano. Son recursos que van a ir directitos al Fondo Mexicano del Petróleo para que inicie el esquema como lo planteamos en la reforma constitucional y luego en la legal. Esto quiere decir que al contratista le van a quedar alrededor de $22 o $23 para hacer todo el proceso que requiere y que hoy a Pemex le cuesta $22 la explotación de petróleo, la exploración y explotación de petróleo en aguas someras. Entonces quiere decir que el ejercicio está funcionando bien de acuerdo a los números que tenemos conocidos. Quiere decir que el ejercicio se está haciendo bien de acuerdo a los números que tenemos conocidos. Cabe decir que de salida este bloque se ofertó, el punto de partida de la Secretaría de Hacienda era 40%. Y las empresas ofertaron hasta el 56% prácticamente. Funcionó bien el esquema que diseñamos, pero lo mejor que está funcionando para tranquilidad de todos los mexicanos es el esquema que se diseñó también de transparencia y de rendición de cuentas. Hemos sido testigos durante el día de hoy, desde las 8 de la mañana, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos está transmitiendo por televisión todo este proceso, la forma en que cómo se han hecho las ofertas, cómo se abren las ofertas y cómo se están definiendo quiénes son los ganadores de las mismas. Esto no lo habíamos visto nunca en nuestro país y afortunadamente hoy se está haciendo realidad el planteamiento que hicimos en la propia legislación. Podemos estar seguros los mexicanos de que ni se está tirando
ni se está regalando la riqueza nacional y que también está haciéndose con absoluta transparencia y rendición de cuentas de cara a la nación. Blanca Becerril, del Financiero, les hace una pregunta. Hola, muy buenas tardes ya. Yo quisiera hacerle varias preguntas. Uno, el éxito de la ronda 1, que es para empresas privadas y también para empresas mexicanas, empresas extranjeras y empresas nacionales, ¿el éxito de la ronda 1 es directamente proporcional al éxito de la reforma energética que ustedes legislaron el año pasado, o es hasta la ronda, como ya nos lo comentábamos, de las 5? Y también, ¿cuándo van a poder darse los principales beneficios de esta ronda 1 en el país? Y si el impacto de esta ronda 1 tiene que ver o es directamente proporcional a la caída de los precios del petróleo, ¿esto podrá darnos más beneficios? Gracias. A ver, la reforma energética es mucho más que ronda 1. La reforma energética es hidrocarburos, se me hace que vienen por uno de ustedes o algo así. La reforma energética es mucho más que ronda 1. La reforma energética es hidrocarburos, y ahorita lo desglosaría, pero también es electricidad. También es refinación, petroquímica, almacenamiento, distribución, transmisión, distribución de energía eléctrica, energías renovables, geotermia, etcétera. Ronda 1 es una parte fundamental de un proceso que se enmarca como un hito en la historia de nuestro país, después de haber estado encerrados, dependiendo de un monopolio de Estado, 76 años. Ronda 1 representa a una generación política que pensamos que podemos hacer mejor las cosas porque entendemos que en competencia hay más transparencia, hay más inversión, por lo tanto hay más empleo, que es la única forma de encontrar la verdadera igualdad social. Ahora, Ronda 1 no se compone del evento del día de hoy. La Ronda 1 tiene 5 etapas. Hoy se está licitando el primer paquete de un bloque de 14 espacios territoriales en nuestros mares en aguas someras, ubicados frente a las costas de Veracruz, Campeche y Tabasco, que son pozos que jamás se han explorado y que a partir de la sísmica y de los datos geológicos que contenía el Estado mexicano, pueden ser del atractivo del sector privado para ser explorados y por lo tanto ponerlos a la producción petrolera. Hoy solo se está poniendo en licitación esos 14 bloques. Hacia el mes de septiembre, Ronda 1.2, digamos este es 1.1, pero Ronda 1.2 pondrá otros 8 bloques de exploración y producción en aguas someras, ubicados también en el Golfo de México. Posteriormente vendremos con un proceso de licitación de pozos maduros. ¿Qué significan los pozos maduros? Pozos que en algún tiempo han sido explotados, que básicamente en mucho por falta de inversión de Pemex fueron cerrados, pero que siguen teniendo reservas petroleras y que hoy pueden ser del apetito empresarial tanto de la empresa pública del Estado mexicano como de la empresa privada. Posteriormente vendría un bloque de licitación, el 1.4, que serían bloques de tierra, hacia el mes de diciembre, y hacia el mes de enero estaríamos hablando de la licitación de aguas profundas. Todo eso compone la Ronda 1. ¿Por qué hoy es simbólico? Porque hoy por primera vez los mexicanos vamos a tener la posibilidad de que haya inversión privada en un sector que es nuestro y que, como bien explicó el diputado Bueno Torio, van a generarle los dividendos al dueño de esos recursos que somos los mexicanos, pero vamos a aprovechar la inversión que hoy el Estado no tiene para aumentar la producción. Dependen del precio, mire, sí y no, porque ningún negocio petrolero de producción y explotación que yo conozca en el mundo tiene un plazo corto. Las inversiones son de 20, 30 hasta 40 años. Por lo tanto, el precio como una variable de oferta y demanda y de una influencia geopolítica determinada que tiene en su composición no es para siempre. El apetito por la exploración del petróleo disminuye a partir de los bajos precios del petróleo, sí tiene un efecto, pero no es definitivo, porque la explotación de un pozo petrolero incluso pues puede tardar 3, 4 años en lograr sacar
esa producción del subsuelo, del mar o de la tierra. Es lo que yo diría. En materia de hidrocarburos sí es fundamental Ronda 1. Hay que destacar que ya ocurrió Ronda 0, donde se le asignó un patrimonio mayor al que tenía Petróleos Mexicanos, y hay que destacar que si bien Petróleos Mexicanos en esta ronda decidió no participar, porque ya tiene muchos bloques de exploración y producción en aguas someras, estoy seguro que Petróleos Mexicanos sí participará del resto de muchas rondas, ubicando sus batallas y aprovechando la inversión limitada que tiene, buscando la mayor rentabilidad posible. Senador, ¿a qué debemos que muchas empresas, entiendo que son 25, después quedaron 18, después 7 consorcios, ¿a qué debemos que muchas empresas extranjeras y nacionales se hayan interesado por la Ronda 1? A ver, las cifras las traes un poco mal. Se inscribieron 40 de arranque, luego se salieron un promedio de 8 o 9 y están llegando a la final 9, muchas de ellas ubicadas en asociaciones estratégicas, pero sí hubo una disminución de entre los que se inscribieron para entrar al cuarto de datos, esto es, obtener la información para estudiar y poder hacer una oferta. Cuando lo estudiaron y plantearon seguramente a su interior la oferta que podían hacer, para algunos fue de interés, para otros no. En el mundo del petróleo, cada empresa se distingue por su especialidad y por sus riesgos, y también lo colocas en el momento de oportunidad que en el proceso de inversión cada empresa tiene. ¿Qué significa que vengan empresas de todo el mundo? Significa que México tiene una buena legislación, que da certeza jurídica, que tenemos una ubicación geográfica privilegiada, que hay condiciones políticas suficientes para invertir en nuestro país, y significa la oportunidad de diversificar inversiones y riesgos, tanto para ellos como para nosotros. Siempre que se encuentra en un yacimiento petróleo, pues digamos que hay fiesta. Pero también hay que decirlo, muchas exploraciones en materia petrolera, ya cuando llegan allá abajo resulta que no encontraron lo que esperaban. De hecho, hay promedios de asertivos de más o menos de cada 10 perforaciones, 6 en caso de aguas someras es más o menos el aproximado de los que tienen éxito. Muchas veces se encuentra poco petróleo de otra calidad, con una estructura geológica complicada y no son rentables. Cuando el Estado mexicano hacía eso solo, el Estado mexicano llevaba todo el riesgo. Se nos avisaba de los grandes hallazgos, pero no se nos avisaba de las grandes pérdidas. Y hoy esos riesgos los estamos disipando y dispersando entre empresas productivas del Estado y empresas privadas. Por lo tanto, el riesgo-nación disminuye y la inversión aumenta. Y ese es uno de los grandes eventos que hoy debemos de celebrar, aparte de lo que ya se destacó aquí por mi compañero y por un servidor, de que estamos conscientes y seguros de que el proceso se ha llevado de forma transparente, e invitamos, y es mucho de la motivación, y les agradecemos que estén aquí, a que todos los mexicanos puedan vigilar este proceso, porque por eso se hizo así, por eso se está transmitiendo en vivo, por eso está en vivo de manera permanente el proceso desde diciembre, a través de una línea de internet, porque eso nos demuestra y destierra las mentiras de otros, de que el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos. Creo que es un evento fundamental de nuestra historia. Perdón. Nada más una pequeña puntualización adicional con este bloque. El petróleo que se estima va a salir de producción en este bloque es el referido al Kuma-Lopsap, que es el petróleo que tiene el grado API más bajo y es más difícil su procesamiento y es más barata su comercialización. Entonces, yo considero que el esquema y cómo se logró es bueno y será rentable para el país. Ahora, referente a que cuándo vamos a ver los beneficios de esta ronda 1, pues yo creo que los vamos a ver en el momento que estas empresas empiecen a ir al mar, establezcan sus corporativos, seguramente los establecerán o en Dos Bocas o en Ciudad del Carmen, Campeche, pues ahí, o en Coatzacoalcos, ahí vendrán a formar ya sus corporativos y a contratar personas para iniciar. Y luego cuando vayan al mar y busquen las plataformas, que esas plataformas seguramente se producirán aquí en México,
porque tenemos capacidad de producir plataformas en el Golfo de México, particularmente en el río Pánuco y en el río Tuxpan, donde hay empresas que construyen plataformas petroleras, pues ahí se empezará a generar empleo también y derrama económica, de mandar hoteles, de mandar restaurantes, de mandar transporte. O sea, en el momento que estas empresas empiecen, pues empezará ya una derrama económica a sentirse su efecto en las zonas donde se instalen. Y además, cuando estas empresas empiecen a sacar el petróleo, a lo mejor dentro de 4, dentro de 5 años, pues eso, cuando identifiquen esas reservas que hoy son reservas probables y que sean reservas probadas, incrementa el número de reservas que tiene el país, y eso fortalece las finanzas públicas por un lado, y por el otro lado, pues en el momento que se empiecen a extraer, empezarán a pagar ese 56% más un 10% adicional del valor en que se venda ese petróleo extraído, o sea, en ese momento de que se venda. O sea que es una muy buena inversión en este momento, un buen ejercicio, y los beneficios pues los vamos a ver de inmediato en la contratación y derrama económica en las zonas, y luego en 4 o 5 años en el ingreso adicional por los recursos petroleros a nuestro país, independientemente de los recursos o los impuestos que pague Pemex por la misma razón. Verónica Méndez les hace una pregunta. Buenos días, senador, diputado. Yo quiero conocer su opinión sobre la decisión de Pemex de desistirse a participar en esta ronda 1, bueno, en esta primera etapa. Algunos analistas señalan que es la debilidad financiera, la corrupción y la caída en el precio del petróleo lo que ha llevado a Pemex a no participar, aunque bien el secretario de Energía ya anticipó que lo harán en las siguientes rondas. ¿Cuál es su opinión, ustedes en particular, sobre esta postura de Pemex? Hay también quienes dicen que Pemex solo va a salir apabullada en estas rondas. Le daré mi opinión, seguramente el señor diputado tiene la propia. Que no tiene capital suficiente, sí es cierto. Quien diga que es por corrupción miente, porque es todo lo contrario. Yo creo que la corrupción era propia de un modelo de monopolio. Yo creo que cuando estamos en competencia y transparentes, haciéndolo a la vista de todos, justamente es lo contrario, lo que se combate es la corrupción. Pemex no participa en la ronda 1.1 por 2 razones y salió a explicarlo de cara a la nación. En primer lugar, Pemex tiene la obligación, hoy a diferencia del pasado, que quién sabe qué era, pero no era empresa, porque para ser empresa hay que competir. Tiene la obligación, según la Constitución, de generar valor. Todo lo demás es lo de menos. Pemex es hoy la empresa mexicana, productiva del Estado mexicano, que más reservas en aguas someras tiene en México, cosa que creo que es difícil que alguien la alcance por el patrimonio que ya posee, y seguramente es de las primeras empresas a nivel mundial en aguas someras más importantes en número de kilómetros de derechos de explotación. Por lo tanto, en la ronda 1.1, que lo que se está poniendo a licitar es espacios territoriales de aguas someras, a Pemex no le fue atractivo. Y como a Pemex no le alcanza para todo, porque efectivamente está limitada financieramente, y esa es una de las grandes razones por las que hicimos la reforma, para no limitarnos en inversión. Por inversión le voy a dar un dato: de 2004 a la fecha perdimos más de 1.200.000 barriles de petróleo al día, porque el Estado mexicano no tenía la capacidad de seguir invirtiendo y a la vez sostener el 33% de las finanzas del presupuesto. Hicimos una reforma para atraer más capital, y más capital es más empleo. Y entonces Pemex por eso no decidió participar en la 1.1, pero estoy seguro que Pemex va a participar en los diferentes procesos que faltan de la ronda 1, en aguas profundas, en pozos maduros, en tierra. Seguramente ahí vamos a ver a Pemex, y estoy seguro que Pemex hará ofertas como empresa en competencia y en igualdad de circunstancias con las demás empresas, donde Pemex les puede ganar a muchas de las ofertas que hagan los privados. Lo veremos muy pronto. Eso va a ocurrir en septiembre, va a ocurrir en diciembre y va a ocurrir en enero. Esa es mi opinión. No sé, Juan. Entonces coincide conmigo.
Leticia Robles de Excelsior, les hace una pregunta. Hola, buenas tardes. Son varias puntualizaciones. Una, este esquema entonces en términos concretos llanos, es que por primera vez Pemex, al ya no ser monopolio, ya no necesita invertir estos 27 pesos que decía usted por dólares, perdón, por barril de petróleo, ya no los va a invertir, sino que nada más va a tener las ganancias de esta extracción, sí, claro. Es decir, se ahorra la mitad del proceso. Quiero que me lo expliquen si estoy en lo correcto o no. Dos, quisiera saber qué va a pasar con los bloques que en esta ocasión se declararon desiertos. ¿Cuánto tiempo va a pasar, o de acuerdo a la legislación, cuándo se van a poder volver a poner en licitación? Y tres, ayer los funcionarios de Pemex hacían una petición formal al Congreso de la Unión para hacer modificaciones al régimen fiscal y para que no estuviera tan rígido se me acaba de ir el concepto. El cost cap. Para que ellos pudieran moverlo en momentos como este año que tienen problemas de financiamiento y de liquidez. Quisiera saber si hay disposición de la Comisión de Energía de hablar con Hacienda para poder hacer estas modificaciones, y en el caso de usted, diputado, sé que ya va de salida, pero dejaría a entrar a otro lado. ¿Dejaría alguna recomendación al grupo parlamentario del PAN? Usted ha sido cabeza de todo este plan energético, para que trabajen en ese sentido. Gracias. A ver, ahora vamos a contestar por edades, así es que empieza Juan. Gracias, Leticia. Sin duda, los números con los que se maneja Pemex en su exploración y luego el proceso de producción, pues están claramente establecidos en sus números, en sus estados financieros. La exploración en aguas someras no es tan costosa como en aguas profundas, pero tiene un costo. Se habla de que la exploración, con las fallas y con los éxitos que se tienen, pues trae un costo aproximado de alrededor de entre 12 y 16 dólares por barril ya una vez en producción, más lo que cuesta ya una vez que se encontró el yacimiento y que se determinó que hay crudo ahí abajo, luego cuesta entre 6 y 10 dólares sacar ese dinero, entonces ese petróleo. Entonces, por eso se habla de un promedio de entre 16 y 22 dólares, finalmente, el costo de tener un barril de petróleo en la superficie. Esos son los costos de Pemex, y yo traje a cuento los costos de Pemex para hacer una revisión de cómo resultó esta licitación, y si consideramos 22 dólares de costo total hasta extraer el petróleo, prácticamente la empresa que ganó tiene que aplicarse muchísimo en eficiencias para que de esa derive su propia utilidad. Ahora, Pemex hará lo suyo en sus propios campos, en su propio desempeño. El costo que puedan tener las otras compañías, pues no lo sabemos, porque traerán tecnologías buenas u obsoletas, o pueden reducir su costo ellos, pero eso es en beneficio de ellos. Nosotros tenemos esa referencia y por eso se compite. En este bloque hubo dos oferentes, uno que salió con el 56% casi y otro que salió con el 54,5%. Quiere decir que estuvo más o menos bien planteada la licitación. Entonces, lo que haga Pemex es de Pemex, y esta licitación nada tiene que ver Pemex, nada tiene que ver Pemex, ya son cuentas nuevas, baraja nueva para los nuevos participantes. Espero no dejar, si falta algo me dices, por favor, Leti. Los bloques no asignados, las razones pueden ser tres. La primera es que no hubo oferta de empresa alguna porque después de su estudio geológico, etcétera, precios, en fin, no fue del atractivo y no se presentó propuesta. Segunda opción, que haya habido una propuesta o varias propuestas que hayan quedado por debajo del precio ponderado que genera la Secretaría de Hacienda a través de un algoritmo matemático.
que es lo que demuestra que el Estado mexicano no está dispuesto a malbaratar la riqueza mexicana. Si se queda por debajo de ese tope, piso que le puso Hacienda, no se asigna. Y tercera, porque la asignación que se pretende, en la licitación las empresas no reúnan algún requisito en el momento de abrir la postura, aunque hay una precalificación en donde en principio han demostrado su capacidad. ¿Qué pasa con esos bloques? Esos bloques son del Estado mexicano. Están bajo la tutela de la Secretaría de Energía y del Patrimonio Nacional y podrán volver a ser ofertados. ¿En qué momento? En el momento más pertinente posible, en función de un mercado. Hubo varias revisiones a las diferentes partes de las rondas, hubo modificaciones, porque el mundo petrolero, por ejemplo, en el último año cambió radicalmente. Entonces, no hay una respuesta así de la que sigue o nos lo reservamos. Ahí está, pero lo importante es que sigue, como todo, siendo de los mexicanos. Bajo el tema de la propuesta de la dirección de Pemex ayer, bueno, fue básicamente un planteamiento del director de finanzas. Yo creo que sigue habiendo esta confusión de volverse empresa. Pemex hoy es empresa, tiene un consejo de administración y en el consejo de administración está la Secretaría de Hacienda y está la Secretaría de Energía, que es finalmente esta última la que lleva la política energética del país. Nosotros creemos que el tratamiento igualitario a las empresas en materia fiscal para obtención de financiamiento tiene que ser parejo. No puedes hacer una excepción porque se trata de que el modelo le aplique a todas por igual. ¿Qué es lo complicado para Pemex ahorita? Y para todos, yo creo, incluido los de La Voz. Es un cambio de cultura, es aprender incluso a competir y es comportarse como empresa donde el único mandato, insisto, es generar valor. Si el costo de financiamiento por las finanzas que hereda el modelo del anterior Pemex, hoy le da una desventaja, creo que la flexibilidad, teniendo a la Secretaría de Hacienda en el Consejo de Administración, lo puede dar el propio Consejo de Administración. Yo en particular creo que es un tema que hay que estudiar. No es que no haya disposición a que lo revisemos, pero Juan es testigo y muchos compañeros que trabajamos en esto, que lo que revisamos es cuidar hasta el último centímetro de la legislación el piso parejo. Entonces, si fuera el caso de lo que tendría que aplicar para Petróleos Mexicanos, creo que tendría que ser una norma, como cualquier norma, general y abstracta para todo el modelo. Lo vamos a estudiar, creo que en su momento podremos platicar más ampliamente de ello. Estamos por recibir la ley de ingresos, que también tiene un componente de ingresos en hidrocarburos, y habrá que ver que ese tratamiento, que hoy al estar Hacienda en el Consejo de Pemex, lo conoce mejor que nosotros. ¿Okay? Vamos a hacer un comentario final. Y en este respecto, pues hay que, como decía el senador Penchina, Petróleos Mexicanos ya es una empresa productiva del Estado. Y como cualquier empresa, no puede controlar su precio de venta, pero sí puede controlar sus costos de producción y todo lo que implique el sacar un barril y ponerlo en la superficie. Entonces, ahí es donde Petróleos Mexicanos tiene un gran reto, ir a buscar la eficiencia y la productividad de tal manera que en el control de sus costos pueda ser más rentable para los mexicanos. Una última duda de Vanessa Alemán, Cuadratín. Yo tengo muchas. Buenas tardes. Gracias. Muchas dudas. Quisiera preguntarles si ha existido algún requerimiento por parte de las empresas que van a licitar esta ronda de seguridad, porque sabemos que en zonas petroleras hay presencia del crimen organizado y han sido cooptados Petróleos Mexicanos. ¿Hay algún requerimiento de seguridad en particular? Y por otro lado, ¿ya se está evaluando el impacto que tendrá el regreso de Irán al mercado petrolero? ¿Qué cifras son las que ustedes tienen desde la Comisión de Energía? Gracias. A ver, no es el regreso de Irán al mercado petrolero, es un mejor arreglo de un país que tenía barreras comerciales por su propia circunstancia política con Estados Unidos. Irán no ha dejado de producir petróleo. A la luz de este acuerdo va a ser un país que incremente su producción de petróleo. Les voy a dar una idea del tamaño del fenómeno de Irán.
Si las reservas probadas en México andan en cerca de 13,000 millones de barriles de petróleo, las de Irán deben de ser como de 130,000. Es un gran jugador del mercado petrolero. Sí va a influir, pero yo también tengo la claridad de que el mundo sigue creciendo a tasas muy bajas y por lo tanto insistiría que los precios del petróleo no se van a quedar bajos para siempre. Yo creo que es una cuestión de 12, 24 meses. De hecho, acuérdense que llegamos a estar a 38, andamos en ponderados de 50, pero sin duda es un jugador que va a influir en el precio que hay que observar con cuidado en los próximos días o meses. Y dos, lo único que te puedo dar cuenta de tu primera pregunta es que tengo la seguridad y la certeza, y así se está dando la información en esta página en vivo, donde se está siguiendo toda la ronda 1 y ahorita por televisión, de que todas, absolutamente todas las empresas fueron sujetas de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un proceso único en nuestra historia. Y en temas de seguridad, lo separo del tema del tema financiero, de dinero sucio, etcétera, que hizo que llegaran al final este número de empresas que fueron revisadas por la UIF. Hay una agencia por primera vez en la historia de seguridad ambiental que también precalificaron la calidad de las empresas participantes. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias.